El nombre de Aníbal Sánchez es un sello en la historia reciente del básquetbol de Paraná. Nadie olvida a ese jugador excepcional, humilde, sacrificado, inteligente, que se fue muy joven y en el mejor momento de su carrera, un miércoles 9 de enero de 1990. Los recuerdos que tengo de Aníbal son desde que tengo memoria prácticamente. Veo fotos de mis cumpleaños de cuando era muy chico y ahí estaba ya Aníbal. Así que te podría decir desde que tengo memoria. Prácticamente se podría decir que era como un hermano porque vivíamos a 5 casas de diferencia. Si bien yo en mi etapa, digamos, de mi escuela primaria y todo eso, viajaba con mi mamá al campo porque ella es maestra rural, pero los fines de semana cuando veníamos éramos incondicionales, estábamos todo el día juntos. En la época de vacaciones, los 3 meses de vacaciones, estábamos prácticamente juntos, si no era acá en este lugar, que es esta plaza me trae muchos recuerdos, y todos los recuerdos me llevan a Aníbal, porque estábamos, como te digo, todos los días juntos, prácticamente éramos hermanos con Daniel y Aníbal. Para nosotros era Edgardo, no era Aníbal. Aníbal, ahora que lo pienso, no solamente se destacaba en fútbol. Él, a diferencia de mi persona, que soy un ojota, él se destacaba en todos los deportes que hacía. Se destacaba en fútbol, se destacaba en básquet, jugábamos a la manito y también se destacaba. Era un juego para él. Esto siempre era un juego y lo llevaba a ese punto. Aníbal lo conozco de antes de jugar profesionalmente. Te decía, fue a la escuela industrial, yo fui a la escuela industrial, él venía unos años antes, digamos, después que yo. Lo conocí después como basquetbolista en formativas, y después yo lo pierdo, digamos así, como basquetbolista, y nos encontramos él ya como basquetbolista profesional en el Echagüe y yo trabajando en prensa. El concepto que yo te decía antes, hablando fuera de nota, Aníbal era un animal, un trabajador, un tipo sacrificado, un tipo que vivía para el básquet y que además vio en aquellos años iniciáticos del básquet de liga por dónde había que ir, entrenar, quedarse después de hora, llegar más tiempo y empezar antes que el resto del equipo. Ser profesional 100%, 100% profesional, y eso, bueno, le permitió ser hoy un basquetbolista lamentablemente que se fue mucho antes de lo que debía y que, bueno, lo recordaremos por el resto de los días, ¿no? Es difícil, digamos, separar, digamos, la cuestión hermano, deportista, personalidad, también podemos decir, en cuanto a lo que ha significado Aníbal deportivamente hablando, ¿no? Pero obviamente que es mi hermano, ¿no? Son situaciones imborrables, que perduran. Son de esas cuestiones inexplicables que después de un 3 de enero del año 1990, cuando Aníbal tuvo ese accidente, que falleciera, a hoy, 31 años después, estamos acá, hablando de él. Y no pasa cada tanto, sino que es algo increíble de que todos los años, todos los meses, en alguna circunstancia, en alguna charla, en algún encuentro, en algún viaje, salga el nombre de Aníbal o el recuerdo de Aníbal. Así que digamos que es permanente, es como que esta situación que quizás impensadamente se sigue viviendo, lo tenga vivo, digamos, entre comillas, ¿no? A mí alguien por allí me dice, el día que vos te hagas, que estés con un psicólogo, quizás largue todo lo que tenés guardado adentro. Algunos dicen que no es bueno, otros dicen que bueno, que sí, pero realmente es difícil. Yo recién, mientras hablabas con otro amigo, un hermano para nosotros, que fue Julio Buzo, recorría un poquito esta plaza donde estamos hoy, que es la Plaza Martín Fierro, donde nos criamos, nacimos acá en este sector, los 3 hermanos, yo, Aníbal y Claudia, nos criamos en este sector de calle Ruiz Moreno, Alsina, Antártida Argentina, la Plaza Martín Fierro, donde está ubicada la terminal de ómnibus, que antes era el mercado de Abasto.
Y acá nacimos, acá donde yo estoy sentado en estos momentos, mi viejo nos llevaba de un brazo y nos enseñaba a caminar. Acá tenemos fotos de muy chicos de los tres. Es difícil, la verdad que pasa el tiempo y recién es como que retrocedí los años de mi vida volviendo a recordar esos viejos momentos, ¿no? Y que lamentablemente se truncaron a los 26, 27 años de Aníbal, 28, 29 míos, y que después nunca más fue lo mismo, obviamente. Te quedan situaciones de querer vivirla, anécdota, hijos, charla y demás que lamentablemente no se pueden y no se van a poder. Aníbal Sánchez llegó de muy chico al Atlético Echagüe. Quería ser alguien reconocido en el básquet. Se lo puso en su cabeza de adolescente y empezó a crecer rápidamente, casi como hacía a diario con las escaleras del club, en absoluta soledad, para fortificar su cuerpo y diferenciarse del resto de sus compañeros. Lo hacía porque quería demostrar que las cosas se logran con sacrificio y constancia, y no de otra manera. Él fue muy sacrificado en lo que hizo. Él vivía allá en el barrio Hernandaria, ahí donde están las casas. Bueno, él toda la mañana venía corriendo de allá al club. Toda la mañana, sí. Después no sé en qué volvía, pero que venía trotando siempre, sí. Pues cuando hacíamos algunos entrenamientos a la mañana, yo sabía, aparte yo sabía, porque inclusive en Echagüe, yo en ese entonces daba clases en la escuela secundaria. Le di a Santa Teresita y otra escuela más, y con Carlito Cogo, Carlos también tenía ahí chicos, y lo llevamos. O sea que a Aníbal lo veíamos prácticamente todos los días, ¿viste? Y bueno, o sea, siempre él se preocupó por su condición física, por su condición técnica, ¿viste? A Aníbal lo conocí en el año 80, en una fiesta del Círculo de Periodistas Deportivos, donde los dos estábamos ternados. Y bueno, después de las entregas de los premios se hizo una cena ahí en el Club Echagüe, en el estadio del Club Echagüe. Y bueno, como éramos los dos basquetbolistas, yo con mis padres y él con sus padres y su hermano, compartimos la mesa. Y bueno, y ahí empezamos a hablar, empezamos a compartir cosas y empezamos a entablar una amistad que se hizo muy profunda enseguida. Al poquito tiempo ya empezamos a integrar selecciones. Yo jugaba en Universitario y él jugaba en Echagüe. Empezamos a integrar selecciones primero de la ciudad, después de la provincia, y ya en el año 82, después del argentino de La Pampa, yo me fui a Echagüe un poco viendo el proyecto de Liga Nacional que había, hablando con el Chungo, tuvimos un montón de reuniones, me explicó, y bueno, y ahí sí, una vez que estuvimos en el mismo club, era vernos todos los días, era vernos los entrenamientos de la siesta, a la noche, comer juntos, salir, andar para todos lados. Fue una cosa muy, muy rápida, muy profunda, una amistad que se gestó así como un amor a primera vista, ¿viste? Algo que nace del momento y que siguió hasta el momento que estuvo, ¿no? Era un tipo jovial, era un tipo transparente, vos podías mirar a través de él, sabías lo que estaba pensando en todo momento y era incondicional como amigo. Era un tipo que te apoyaba en todo, en las buenas y en las malas. Muy buena persona, como toda su familia, y bueno, así lo recuerdo yo. Tengo un muy grato recuerdo de Aníbal porque, ya te digo, éramos prácticamente hermanos. Sí, en Echagüe tenía una estrella especial. Casualmente me vino a la memoria una anécdota de que nosotros no podíamos sacar... la cancha siempre estaba ocupada. Había una sola cancha, después empezaron a construir la otra, pero generalmente estaba siempre ocupada con una práctica, con patín, con otras actividades, y nunca podíamos practicar. Y él se quejaba de eso porque él era un tipo que se proponía algo y lo lograba, y bueno, en una época no estaba encestando y quería sacarle el provecho a la práctica y a ir todos los días, y teníamos que sacar pelotas, teníamos que esperar turno y esperar que la cancha estuviera libre.
pero totalmente dedicado a lo que a él le gustaba. Él lo tomaba siempre como un juego. Yo siempre le preguntaba, ¿cómo puede ser que no te pongas mal cuando te va mal en un partido? Y él jugaba, él lo disfrutaba, al deporte lo disfrutaba. Y nos retábamos el uno contra uno cuando íbamos al club por ahí. Acá en esta placita jugábamos mucho al fútbol. Aníbal fue un muy buen futbolista, era zurdo. Fíjate vos que para el fútbol era zurdo, llegó a jugar en Palermo, en torneos así de inferiores o abiertos también. Tuvo posibilidad de que mucha gente lo incentivara como para que siga jugando al fútbol, y hasta me acuerdo una vez un dirigente de Palermo lo quiso involucrar con Newell de Rosario. Era un buen jugador de fútbol. Y bueno, y después yo, que había sido el primero, digamos, en ir al Atlético Echagüe Club, empezamos con el básquetbol y bueno, se fue enganchando de a poquito y tuvimos la posibilidad de compartir equipos desde muy joven. Y bueno, y ahí se armaban los picaditos ásperos, por cierto, el 1 contra 1, el 2 contra 2, y era muy competitivo. Éramos muy competitivos, no nos gustaba perder. Como hermano, deportivamente éramos muy competitivos. Nosotros acá en esta crianza nos criamos futbolísticamente hablando, ¿no? Esta era una plaza que no está tan poblada de árboles como está hoy, y servía mucho para en el barrio armábamos equipos, jugábamos con el barrio de aquí, de este sector de Ruy Moreno, Alsina, Antártida Argentina, contra el barrio La Rana, que en ese momento estaba ubicado donde están hoy los departamentos de calle 25 de Mayo y Cura Álvarez. Y ya ahí, digamos, pintaba como buen deportista, como futbolista fundamentalmente, porque intervino en equipos de Palermo en inferiores, lo quisieron llevar o quisieron contactarlo con Newell's Old Boys, pero él, bueno, se enganchó acompañándome al Atlético Echagüe Club y empezó a involucrarse en el básquetbol. Y bueno, y ahí empezamos a compartir en categorías, llegamos a jugar en primera local juntos, y sí, se armaban unos 1 contra 1, un 2 contra 2, bastante ásperos. No nos gustaba perder en absoluto, y siempre de una u otra manera uno trataba de ganarle al otro, pero sanamente, y así fue él. Fue muy competitivo, muy responsable, muy de los objetivos que se marcaba, llegaba al extremo de los logros. Fue una dedicación plenamente deportiva, ¿no? Por eso llegó donde llegó y pudo haber llegado más todavía. Todavía tenía 17 años cuando fue convocado por el técnico Alberto Trama para integrar el seleccionado argentino, que se consagró campeón en el Sudamericano Juvenil de Caracas en 1981. Aníbal Sánchez fue figura de la final contra Brasil. Era el jugador admirado, el que llegaba antes y se iba de las prácticas horas después que sus compañeros. Y lo hacía sin saber que pronto se encontraría con el proyecto de León Nagnudel de la Liga Nacional de Básquetbol, donde se consagraría a partir de 1985. Y Aníbal, un poco un hijo del deporte. Cuando vuelvo de La Plata, años 70 y fines del 73, 74, él tiene que haber estado en infantiles. Y yo dejé de jugar a los 29 y me metí en la dirigencia. No enseguida me hice cargo del básquet, al tiempo Echagüe no andaba bien y bueno, ahí me hice cargo del básquet y él ya era cadete, había un grupo de chicos interesantes en el club. Aníbal, estaba Pacheco, que era un poco más grande, Leo Ruy Moreno, más chico, la Teña del Castillo, y bueno, fue creciendo y él pega una explosión interesante cuando va al Sudamericano de Caracas, que ahí lo quiere llevar Ferro, y yo le digo, no, vos no te vayas, ¿qué te vas a ir? Si acá Echagüe vamos a ser un equipo que vamos a competir. Una premonición, porque eso fue en el 81, 82,
Y ¿qué iban a pensar que que a los 80, en el 83, al año y medio, íbamos a estar con la liga desarrollada? O sea que fue una cosa. Y me acuerdo que el Chuzo González, que estaba en Villaguay, le digo, vamos a buscarlo al Chuzo, porque yo siempre tuve en la cabeza formar de Chagüe un equipo entrerriano, ¿no es cierto? Y fuimos con Aníbal a buscarlo al Chuzo. El Chuzo laburaba en Corralón, Villaguay. Y el Aníbal, que era de ciudad, tiene que haber sido noviembre más o menos, porque fuimos en el auto y cuando llegamos al quebracho, que hay una curva y una loma, había unos chaqueños que se habían instalado a mano derecha, había un galpón, y Aníbal, me acuerdo que me dice, pero qué boludo es hacer un galpón en el medio del agua, porque había todas 100 hectáreas de lino florecida, que es un cultivo que había desaparecido en Entre Ríos. Pensá que Entre Ríos eran 900.000 hectáreas de lino, ¿no? Bueno, fuimos con el Chuzo, y el Chuzo medio, qué sé yo, bueno, terminó en Ferro y él se quedó en Echagüe. Y era una pasión de los dos, era una pasión muy profunda, el básquet, el deseo de trascender en el básquet, de llegar, tanto individualmente como colectivamente, el proyecto de Liga Nacional, si bien era un anhelo y un proyecto de los dirigentes, Aníbal se hizo muy suyo ese proyecto y lo fue transmitiendo a todos los que estábamos, y conmigo también. O sea, me llevó a mí a querer estar también así en los primeros planos a nivel nacional. Cuando nos dábamos cuenta que estábamos lejos, parecía inalcanzable estar en la Liga Nacional, estar en los primeros niveles del básquet, y él decía que no, que todo era cuestión de sacrificio, todo era cuestión de darle, de que no teníamos que achicarnos, que sí, los otros jugadores, caso de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, lo que tenían era más competencia, pero creo que equiparando la competencia son tan iguales a nosotros. ¿Y el tiempo le dio la razón? El tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón a él y a muchos dirigentes que pensaron en ese momento lo que era la Liga Nacional. Mira, dentro de la cancha, o sea, en los entrenamientos sí, Aníbal era muy exigente, o sea, no había discusiones, pero él obligaba con las acciones, obligaba a ponerte a la altura de él, era muy autoexigente, y por lo tanto los que estábamos al lado, como compañero de primera, era una persona a la que podías confiar plenamente como compañero de juego, fuera de la cancha también, como amigo. Sí teníamos nuestras cosas, por ejemplo, yo cuento una anécdota, que teníamos entrenamientos hacia la mañana o al mediodía, que éramos los dos. No había un entrenamiento previsto, pero íbamos y tirábamos al aro, hacíamos un movimiento, y después era el 1 contra 1. Y era muerte, era querer no ganar el 1, y se suspendía el partido porque estaba a punto de irnos a las manos, ya no queríamos perder, o sea, entonces terminábamos porque ya no daba para más, nos bañábamos, nos íbamos a tomar el colectivo, que veníamos a las 5 esquinas a tomar el colectivo, que a mí me dejaba cerca de Universitario, a él lo dejaba en Loma del Mirador, donde vivía, y ni nos hablábamos. Pero a la tarde, a la noche ya, bueno, ¿en qué vamos? Ya el entrenamiento tarde, y ya después, bueno, quedábamos a tomar algo, o sea, era el momento, pero era así. Sí, totalmente. Aníbal tenía una pasión por manejar, y cuando empieza el desarrollo de la liga, que yo me encuentro con León en Formosa en el 83, digamos, en el Argentino del 83, yo estaba de secretario de la Federación de Paraná, de Entre Ríos. Vamos al Argentino y León da una charla, y bueno, yo de algo de la liga sabía, porque mira, este año hizo 50 años que con Gimnasia fuimos a jugar al Real Madrid, el famoso torneo de Navidad del Real Madrid, y ahí ya había liga en Italia y en España.
Entonces con León, que estaba muy desmoralizado con los milicos, digamos, porque él había dado 2 o 3 charlas, y Spasenhey, que era el milico que estaba a cargo de la liga, de la confederación, lo llama y él va con todos los papeles para presentarle el proyecto, y cuando quiso empezar a mostrarle, dijo, no saque nada, dice, yo lo llamé para que no nombre más la palabra liga. Y él dice, pero ¿por qué? Si la liga está en España. No, dice, liga es un término marxista. Así que usted hable de campeonato argentino. Así que, te imaginas, estaba... Y yo le hago el planteo de hacer una reunión en Entre Ríos. Y ahí empieza la liga, y Aníbal me acompañaba a todas las charlas. Así que sí, y era el alma, él creció muchísimo, porque era un chico con condiciones y con una vocación y un empeño, entrenaba todo el día. El hecho de los americanos le sirvió a Aníbal durante 9 meses. Cada vez que terminaba el entrenamiento jugaba un 21, 1 contra 1 con Parker. Y yo me acuerdo que un día llego al club y estaba el club revolucionado, Aníbal arriba de la tribuna gritando porque le había ganado el primer 21 a Parker después de 9 meses. Entrenaba mucho. Él entrenaba mucho. Y vos sabés que no apareció en divisiones menores como un gran jugador. Y eso te da pauta. Porque la discusión mía es el que tiene talento y el que no tiene talento. Y yo digo siempre que el que no tiene talento, por más que lo maté, entrenando no va a ser un gran jugador. Sin embargo, Aníbal no pintaba con gran talento. Y por ahí despegó, ¿me entendés? Pero Aníbal, eso es entrenamiento. Él defendía, tenía muy buenas piernas, físicamente era de 10. Vos lo golpeabas y viste, era puro músculo, un tipo que trabajaba mucho en sobrecarga. Trabajó mucho con Carlito Escoco, un gran profesional. Y bueno, y lo importante, tenía 2 cosas en ataque. Donde vos le dabas a la calle al fondo, no lo paraba más, tenía unas piernas bárbaras. Y vos sabés que él comenzó a volcar la pelota ya siendo de primera, porque antes no lo hacía, pero todos los días iba y intentaba. Y fíjate vos, yo siempre menciono que cuando se agarraban con Benedetti, jugaban 1 contra 1, o cuando Sergio lo acompañaba a él y jugaban contra los americanos, se daban con todo, terminaban peleados, eran capaces de agarrarse a puñete, ¿viste? Pero ellos jugaban a muerte, no había otra. Y bueno, pero la cuestión del tiro de 3 puntos, y pues lo entrenó. ¿Por qué lo entrenaba? Aparte, viste vos, que no era un jugador él salía, tenía 5 o 6 segundos, ¿cierto? Se prestaba en posiciones y lanzaba, y tenía un lanzamiento muy ortodoxo, no era un lanzamiento. Hay otros jugadores que la tiran de 3, tiran cualquier cosa y la meten, pero eso pasa también por la cabeza, ojo. O sea, no solo el lanzamiento, toda la técnica sí, sino la cabeza, es fundamental. Echagüe armó un equipo sólido para los inicios en la Liga Nacional B, donde los norteamericanos Charles Parker, James Harwell y luego también el inmenso Glenn Sadoff se transformaron en un furor en la ciudad. Y Aníbal Sánchez, titular siempre de ese equipo, era un jugador que se desempeñaba de igual a igual con los norteamericanos, como los grandes. Y así incluso fue como lograron el ascenso a la A, donde Echagüe hizo un buen papel junto a otros enterrianos consagrados como Sebastián Uranga y Luis González, pero la inflación en el país terminó aniquilando las posibilidades del equipo. Y eso determinó que Aníbal Sánchez tuviera que ser vendido a Olimpo de Bahía Blanca. Los americanos venían, los entrenamientos, bueno, empezaban medio como canchereando y nosotros era muerte. Y después ya se ponían, cuando le ganaba un partido, le ganaba 1 o 2 partidos, ya se ponía bravo y ya empezaban a jugar
más fuerte y bueno, se hacía difícil, pero bueno, eso creo que llevaba a subir el nivel de competencia, el acostumbrarte a jugar contra americanos, porque antes, vos fíjate que venían los americanos, hacían 40, 50, 55, 60 puntos, y era muy difícil, era otro básquet, era otro ritmo, y poco a poco se fue emparejando, y hoy por hoy los americanos que vienen a cumplir un papel, si uno es rebotero, si el otro es base o es tirador, es decir, antes eran más completos y se notaba mucho más la diferencia. No, Aníbal era un jugador muy completo, defendía muy bien, tenía lo que tuvo de diferente en ese ascenso con respecto a los otros bases, que ya eran bases naturales. Él fue un poco un base que le gustaba mucho el gol, era muy goleador, entonces como base, pero tenía un ritmo que era infernal, o sea, vos tenías que aguantarlo los 40 minutos porque te obligaba, entonces terminábamos ganando los partidos por ahí por demolición, más que por calidad de juego. Varios partidos ha sido así, pero era un jugador que le gustaba mucho el gol. Le gustaba mucho el gol, le gustaba mucho ese triple en el que gana el campeonato argentino, no fue el único. Nosotros tuvimos varios partidos que definió así con la último pito, con el último segundo, sin ir más lejos. Antes, en el 85, cuando se jugó, nosotros jugamos un torneo en Mar del Plata, un torneo donde fuimos invitados como equipo de la B, donde se hizo un torneo y se jugó todo el mes de enero, se jugaban todos los fines de semana, estuvimos allá, y el partido contra Gimnasia de Grima de la Plata en la semifinal también lo definió con un tiro ahí sobre la chicharra, y después acá jugando liguilla provincial. Lo de Echagüe fue lamentable en todo sentido, porque bueno, son aprender a vivir en esta Argentina, porque nosotros con Echagüe en la liga, los primeros 3-4 años ganamos mucha plata, y cuando ascendimos, teníamos las cosas armadas de tal manera que yo me acuerdo que el presupuesto del equipo eran $360.000. Y esas cosas, viste, que te pasa, que te dicen, hacé todo en dólar, que el dólar no va a subir, estaba todo en dólar. Y teníamos $120.000 de publicidad, $100.000 de una rifa que no iba. Cuando ascendimos, un empresario nos dijo, yo voy a hacer una rifa, contá con $100.000, ¿no? Y teníamos 20 partidos. Y el primer partido, Echagüe River, que ganamos por 1 punto, recaudamos $15.000. Nos quedaban 20. O sea que me acuerdo que festejamos por el primer triunfo en la A y decíamos, este año nos van a quedar $300.000 de ganancia. El último partido fue el desastre de la época de Alfonsín. En el último partido, Echagüe Olimpo, que era la misma situación, recaudamos $1.200. Y en ese desastre se te caen las publicidades, se te cae esto, terminamos $80.000 abajo. Ahí fue que nosotros intentamos, en ese momento la liga era tan original, hoy todos los gobiernos ponen para que las ligas subsistan. En ese momento teníamos de gobernador a Montiel, que era anti-liga. Y yo, un muy amigo de él, socio del estudio, que era ex jugador de básquet, fue a hablarlo y Montiel le contestó, no me hablé de Echagüe, que yo soy negro y no cobro en dólares. Como diciendo que estaba en contra de los... Eso obligó a tener que cubrir, digamos, ese 80.000 de déficit vendiendo a Uranga y a Aníbal para poder seguir el camino, ¿no? Pero fue como cortarse una pierna. No quería, lo que pasa es que de alguna manera el proyecto, pensar que nosotros, si hubiéramos aguantado ese chubasco, nosotros después teníamos
todo un reclutaje, una estructura que seguimos jugando 5 o 6 años en buen nivel. Nosotros en el primer año de la Liga A salimos sexto. Si hubiéramos podido mantener ese equipo y toda la estructura de reclutaje, Echagüe estábamos para hacer, no sé si Atenas, pero la estructura estaba armada, la ciudad respondía, el estadio, pensá que el cantinero del club hacía choripanes en el playón y el estadio quedaban 400 personas afuera, que escuchaban el partido de afuera del playón. Era una cosa, fue bueno. Hoy todavía hay gente que por ahí te para y se dice, uy, Don Chungo, qué grande fue eso, esa época, ¿no? La noche del 11 de marzo de 1989 fue de gloria para Aníbal Sánchez. El estadio de Echagüe estaba desbordado. La selección de Entre Ríos jugaba la final del Campeonato Argentino de Básquet y faltaban escasos segundos para finalizar el partido. Aníbal Sánchez tomó la pelota y lanzó un triple memorable que terminó quebrando a ese elenco de Tucumán con el negro Romano a la cabeza. Entre Ríos ganó 92-90 en tiempo suplementario y Aníbal Sánchez terminó en andas por la gente que invadió la cancha, pese a que restaban algunos segundos para terminar el juego. Pero a nadie le importó demasiado. Entre Ríos era campeón argentino por primera vez. A corto salta Entre Ríos, 9 segundos, 8 segundos, 90, 89, prueba Aníbal Sánchez. ¡Triple! Pero lo primero que se me viene a la mente es nada, va al aire y entró, y de ahí fue el pandemonium. Nadie atinó a mirar el reloj. Alguien, muchos años después, se da cuenta que quedaba tiempo para correr. Al punto tal es que si faltaba tiempo por jugar, dijo alguien quién se iba a animar a jugar esos segundos que quedaban con la chance de que Entre Ríos perdiera el campeonato cuando se invadió la cancha, cuando se festejó como una locura. Y digo, nadie tiene conciencia del tiempo de básquetbol que quedaba por jugarse y el milagro que hizo Aníbal, ¿no?, para regalarnos el primer argentino a la provincia. Yo le dije, después que terminó el partido, le dije que era un enfermo, porque no miró nada. Él, a ver, yo le dije que le faltaban segundos, sí, ya sé, ahora ya sé, dice, pero en su momento hay que estar. Y cuando vos tenés la decisión tomada, no la cambies, porque eso es lo que lo llevó a hacer cosas y a tener esa convicción. Él estaba defendiendo y la pelota la tiran al aro, rebote, se la dan, no alcanzó a mirar el reloj, se paró y la tiró, como hacía muchas veces en los entrenamientos. En los entrenamientos él estaba jugando de base y por ahí Horacio Seguí, el técnico, paraba el juego para explicar algo, él se daba vuelta y de la mitad de la cancha le tiraba el aro del otro lado. Y era una constante, o sea, no es que tiró una pelota al aire, las tiraba. Sí, yo creo que él ha sido un ejemplo. El argentino, el primer argentino que gana Entre Ríos en Echagüe, con ese triple de él que fue ese día el Echagüe estaba, yo creo que no entraba un alfiler más. Quedó en el recuerdo de todo. Era casi un niño, estaba entrando a la adolescencia, pero el recuerdo es la cantidad de gente. O sea, creo que nunca vi la cancha de Echagüe tan llena como en esa final del torneo argentino. Bueno, hoy en día obviamente no se podría hacer eso de ninguna manera, porque la capacidad del estadio estaba totalmente rebalsada, pero bueno, la cantidad de gente que había ese día es lo primero que me viene en el recuerdo. Aníbal Sánchez vino con su familia a pasar las fiestas a Paraná
a fines de diciembre de 1989. Retornó muy temprano a Bahía Blanca una mañana del miércoles 3 de enero. A los pocos días tenía que retornar al entrenamiento en Olimpo e iniciar su tercera temporada. Faltaban 200 kilómetros para llegar a Bahía Blanca cuando un accidente terminó con su vida. Pocas veces hubo tanto dolor y angustia en un velatorio de un deportista paranaense. Fue una situación tremendamente lamentable. Nosotros el 3 de enero estábamos con Echagüe en San Nicolás en pretemporada, porque empezaban, él iba hacia Bahía a presentarse en Bahía, los equipos empezaban a entrenar y yo estaba en San Nicolás con Echagüe en un cuadrangular y me llaman por teléfono 3, 4 de la tarde que yo estaba para salir a caminar con Cotonaro, que Cotonaro era un alfiler, en esa época corría, y entonces yo atiendo el teléfono y me dicen, mirá, murió Aníbal en un accidente, no sé qué va a hacer con los chicos, porque estaba el Pipi Vesco, que era chiquito, de cadete, juvenil, estaba el Hugo Borrás, que era como el hermano, así que no sé qué va a hacer. Vos sabés que ahí me pasó algo increíble, que es separar la mente del físico. Yo estaba en la cabeza que qué hacía, y yo salía a caminar, pero como tenía eso, lo seguía a Cotonaro y corrí 45 minutos atrás de Cotonaro. Cuando llegamos al hotel, casi me desmayo. Me acuerdo de estar en el club ese día, en la pileta, y que alguien trae la noticia. Y fue una conmoción tremenda, las personas que lloraban, una situación pocas veces vista en la historia del club. Es decir, llega la noticia y bueno, el club se paralizó, la gente lloraba. Ese es el recuerdo que tengo de ese momento. Todo lo agiganta. Aníbal es Gardel. Se fue antes, en un accidente, en un momento esplendoroso de su carrera. Es Gardel, no hay otro. Gardel muere en un accidente de aéreo, en el momento más esplendoroso de su carrera y joven. Aníbal muere en un accidente de vehículo, es, fíjate vos, el único que muere de la familia. Él iba con su esposa y con su hijita chiquitita, y el único que muere en el accidente es él. Es el destino, como le pasó a Gardel. Bueno, digo Gardel, que es el primero que se me ocurre como figura espectacular, trascendente, y que muere en un accidente inesperado, ¿no? Con una tragedia enorme, como la que le tocó vivir al pobre Aníbal, ¿no? Y a su familia. Fue inexplicable, primero porque pasó lejos, estaba ya llegando a Bahía Aníbal cuando le pasa el accidente, en una recta, según explican, y lamentablemente su familia quedó lesionada en ese marco, te repito, la esposa y la hija, y nosotros nos enteramos al tiempo después qué fue lo que pasó. Y comunicarnos se murió Aníbal Sánchez. Fue durísimo, ¿no? A la fecha, cada 3 se me cierra la garganta. Yo no puedo hablar de esa época porque es triste, porque se fue un grande de la provincia y de la Argentina, ¿no? Nosotros estuvimos juntos en el mes de diciembre, él había venido de Bahía Blanca y compartimos varios asados, compartimos varias comidas, y ese día, el 30 de diciembre, yo me iba a General Pico, La Pampa, y él me habla por teléfono y me dice que si había conseguido pasaje. Le dije que no, yo me iba a Rosario, a ver, le digo, me voy a Rosario a ver si consigo pasaje allá, y bueno, cuando llego a Rosario, en la ventanilla me avisan que no hay más pasaje. Ya cuando estaba para pegar la vuelta, llega una señora a devolver el pasaje, y yo me dice el boletero, me dice si lo quería, le dije que sí, y ahí me tomé el colectivo. Pero lo más emotivo, lo más llamativo fue en esa llamada, que él me dijo que si conseguía pasaje, ¿cuándo volvía? Yo le dije que volvía el 15 de enero. Entonces él me comenta, bueno, dice, cuando vos vengas yo ya no voy a estar.
Eso fue algo que es muy normal, no suena para nada llamativo. Lo llamativo de esto es que cuando falleció Aníbal, esa mañana que yo llego de General Pico para el velatorio, estoy con la mamá y la mamá estaba escuchando esa conversación, o sea, lo estaba escuchando a él cuando él dijo, cuando vos vuelvas yo ya no voy a estar, y me dice, la mamá me dice, yo lo escuché y ahí me corrió un sudor frío por la espalda como presagiando algo, ¿no? Es algo que yo ni me acordaba de eso. A la vez fue el primer impacto fuerte que yo tuve en relación a la muerte a los 12 años, ¿no? Yo no había tenido a esa edad, cuando uno no es consciente o tan consciente de la finitud, enterarme de la muerte de Aníbal fue un shock. Digamos, fue la primera vez que sentí la muerte como algo... No podía creer que no lo iba a ver más, ¿no? Me acuerdo de haber ido con mi papá al club, me acuerdo ese día tristísimo en el Chahue, ese 3 de enero del 90, de llegar al club y ver que todos estaban golpeadísimos, tirarme a la pileta y pensar eso, no lo voy a ver más, ¿no? Y esa angustia no se me fue por mucho tiempo. Y cuando ya empecé a ejercer como periodista, siempre recordaba desde Análisis o el diario los 3 de enero o el 11 de marzo cuando el triple, siempre buscaba hacer alguna nota recordatoria porque me parecía importante tener viva la imagen de Aníbal. Y en una de esas oportunidades escribí una carta, pensando en mis 12 años, cómo me sentí cuando él murió, escribí una carta abierta a Aníbal Sánchez que se publicó en el diario un 3 de enero. Y la carta generó tal devolución de mucha gente que escribió al diario, y fue como el germen, ¿viste? De decir, yo tengo un montón de cosas para contar de Aníbal, tengo ganas de meterme en su vida, y bueno, y así fue como empecé, digamos, ese fue como el disparador para hacer esto. Del accidente lo único que nosotros supimos es que un poco lo que pudimos apreciar y saber y escuchar es que él, después de entrar a una estación de servicio, estaba con una de sus hijas, y aparentemente cuando Florencia, que era la que estaba en vida, porque Agustina venía en la panza de Patricia, que es su mamá, él como que gira la cabeza como para hacer alguna morisqueta, digamos, decirle algo, y es como que el auto se va hacia la banquina, y cuando pega el volantazo es cuando una de las ruedas es como que muerde, y ahí es como que da 2 o 3 tumbos y él sale despedido, el auto queda con las cubiertas hacia arriba. Afortunadamente Patricia y Florencia en ese momento y Agustina, que estaba en la panza, no tuvieron prácticamente nada, digamos así, algún esguince, algún problema en la pierna, pero Aníbal sí, era como que fue el que mayor consecuencia tuvo, porque aparentemente el auto después lo golpea cuando él lo lanza fuera del auto y muere en el trayecto en una ambulancia de 2 paros cardíacos. Esta es la información que siempre tuvimos nosotros. ¿Qué sé yo? En ese momento te peleas con todo el mundo. Te peleas con Dios, con la Virgen, no crees en nada, dejas de creer en todo el mundo, porque es una cosa que vos decís, te despedís de un día y al otro día ya no lo tenés. La verdad que no sé, pero después con el transcurrir del tiempo, con digamos así, tratar de asimilar esas cuestiones. A mí me costó un diálogo después de 2 años con el padre Barón en ese momento, porque necesité ir a buscar al padre Barón, que era el que lo había casado también a Aníbal. Y bueno, entre charla y diálogo me hizo ver ciertas determinadas cosas, reflexionar y quizás sí, yo creo que todos tenemos un día, digamos así, ¿no? de final. Pero cuando te toca, es difícil, no lo crees, no lo soportás, pero bueno, así es el destino aparentemente. La última charla fue un día antes, estábamos con él, previamente ya veníamos charlando, con esa ida de Aníbal era como que yo iba cada tanto, por ahí me iba una semana, pero íbamos charlando con él, dialogábamos con él.
Yo estaba también entrenando en Olimpia, él vino y entrenó junto con nosotros, cuando nosotros estábamos participando con Olimpia en la Liga C en ese momento, entrenaba con nosotros, iba a ver los partidos, y era proyectar cosas para el día de mañana, porque él también, más allá de jugador, era representante en ese momento de la firma Topper, entonces había ciertas ideas hacia futuro, pero proyectando como todo joven a los 27, 28, 29 años. Y nada iba a hacer pensar, digamos, que iba a ser uno de los últimos diálogos de la última vez que lo iba a ver, ¿no? Hoy, con el paso del tiempo, tengo fotos permanentemente en mi casa o video, y es como que esa necesidad de tener el hermano varón de diálogo, de compinche en un montón de cuestiones, de aciertos, de frustraciones, de equivocaciones, de éxitos. Pero bueno, está mi hermana nada más hoy día, y bueno, es con la que suelo compartir mis cosas. Aníbal Sánchez se transformó en leyenda. Esa casaca número 10 y su enorme figura basquetbolística aparecía en cada rincón del club de Echagüe, en cada partido, en cada aniversario del campeonato argentino logrado por Entre Ríos y en cada 3 de enero. Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado es un homenaje al ídolo que tuve de chico, pero es un homenaje que lo hice con mucha rigurosidad en el trabajo, ¿no? El libro tiene más de 30 entrevistas, un viaje a Bahía Blanca para conocer la gente que estuvo con él en ese periodo, que fue tan importante. Y también es un legado porque trabaja permanentemente esta idea de que Aníbal Sánchez fue un profesional antes de que existiera el profesionalismo en la Argentina, digamos, en su modo de concebir la práctica del básquet, en su modo de entrenarse. Era mítico en el club, ¿no? Te lo decían, vos lo habías visto, pero también te lo escuchabas, que hacía sus pesas con latas de membrillo, que con chaleco de arena subía y bajaba a tribunas, que todos los días iba a tirar al aro, que jugaba y se mataba uno contra uno con Sergio Benedetich o con cualquier otro, que era difícil jugar con él porque te chirleaba, era áspero en eso. Tenía como mucha ambición de jugar, y sin que existiera el profesionalismo él se dirigía para ahí, ¿no? Él quería vivir del básquet, su pasión era esa. Así que me parece que también en ese sentido es un legado del libro, porque refleja, me parece a mí bastante fielmente, ese espíritu de Aníbal, ¿no? De esfuerzo, de ese tipo de valores, ¿no? Del tipo que tiene un objetivo y hace todo lo que tiene a mano para poder cumplirlo y que cree en sus posibilidades. A mí me sorprendió muchísimo porque yo nunca había viajado a Bahía Blanca y hice el viaje exclusivamente para entrevistarme con 8 o 9 personas que habían estado cerca de él. Y me sorprendió por ejemplo, Santiago es uno de los comentaristas de básquet más importantes del básquet argentino por muchos años, y en Bahía Blanca es como una voz. Juan Carlos Meschini, que también lo entrevisté. Y Meschini me dijo, lo de Aníbal fue sísmico, nos demolió. Y Santiago lo describía con la elegancia que tenía Aníbal para jugar, ¿no? Un jugador sumamente elegante, él en su estar, en sus modos de habitar la cancha. Pero sí mucho cariño, y Bahía no era una plaza fácil para gente que viniera de afuera para nada, y a Aníbal le costó los primeros meses, pero terminó conquistando a la ciudad, o por lo menos la parte de la ciudad que correspondía a Olimpo, ¿no? Pero a tal punto que digamos, ellos pusieron una placa recordatorio de Aníbal en la zona de cabinas, antes de cada juego le ponían una flor a esa placa, encomendando la suerte de Olimpo también a Aníbal Sánchez. Tenían, la verdad, me acuerdo de Daniel Allende, por ejemplo, un jugador de los 80, áspero, odiado por los clásicos, por los partidos con Echagüe, ¿no? Muy odiado, porque era un tipo realmente áspero. Y yo lo vi llorar, digamos, en la entrevista, cuando hablaba de Aníbal se quebraba, ¿no? Habían sido rivales acérrimos, después habían sido compañeros, y la verdad que lo adoraba a Aníbal, y se quebró en la conversación, y hablé con el presidente que lo trajo en ese entonces a Olimpo, que era Ravione, y todas las experiencias fueron así. Y había un pibe, yo estaba haciendo una entrevista en la radio con Santiago, y había un pibe de mi edad que me dice, che, ¿vos estás escribiendo sobre Aníbal Sánchez? Sí, ¿yo te puedo contar algo después, cuando termines con Santiago? Sí, claro. Se me acerca y me dice, yo le alcanzaba la pelota.
yo me acuerdo que jugaba con la camiseta número 8 de Montenegro, porque mi ídolo era Montenegro, dice, y Aníbal iba siempre a tirar al aro, y un día me dijo, vení flaco, vamos a tirar juntos, y yo empecé a tirar con él, y ahí todos los días me invitaba, y ahí fue mi ídolo, dice, y a partir de ahí empecé a jugar con la 12, que era la camiseta que Aníbal usaba en Olimpo, ¿no? Pero él se había conseguido también en Bahía eso que tenía acá en Echagua a montones, que es pibe que le alcanza la pelota para hacer sus prácticas de tiro, ¿no? En ese sentido era como Drazen Petrovic, que decía que todos los días tiraba 500 tiros al aro. Bueno, yo creo que Aníbal andaba por ahí también, ¿no? Todos los días. Es difícil, cada uno lo vivió de la manera que pudo. Yo creo que la ley de la vida te dice que la lógica es que se vayan primero tus padres y después los hijos, ¿no? Y en mi familia lo marcó y mucho. Fíjate que mamá a los 5 años y medio, 6 años muere de cáncer, una mujer sana, realmente impecable, digamos así, y de buena primera fallece. Yo creo que hay una angustia, un dolor incurable y que llevó a que, bueno, mamá por un cáncer de mama partiera, ¿no? Un 13 de mayo. Después, mi padre que de una u otra manera, con la convivencia entre los nietos, entre las hijas de Aníbal, que permanentemente o cada tanto las podía ver y se encontraban, mis hijos, los hijos de Claudia, creo que fueron un poco el aliciente donde también él volcó esa carencia, esa ausencia, pero yo sabía que había momentos en los cuales se sentía mal de esta doble pérdida, ¿no? De su hijo, digamos, de uno de sus hijos y de su señora. Y obviamente, entre yo y Claudia hemos tratado de pilotearla, digamos, ante esta ausencia, pero que también nos ha servido y mucho que todos los años o permanentemente estamos recordándolo con alguna imagen, con alguna foto, cada cumpleaños de él, cada aniversario de su fallecimiento, en algún diálogo, encontrarte con la gente. Creo que eso también ha servido como para tenerlo presente de alguna manera. Él yo estaba convencido, hubiera llegado a selección nacional mayor, porque él crecía, todos los años creció. Pensar que no era base, y Horacio Seguí le dijo, no, vos tenés que ser base, y las horas que entrenaba, pase, la situación de juego, creció muchísimo. Bueno, la liga fue un crecimiento, y yo siempre sentí la generación dorada, no la pude disfrutar, porque cada vez que me emocionaba de la alegría que me provocaba verla, me acordaba que León se había muerto sin verlo. Entonces tenía la alegría, y la alegría me generaba la tristeza de que el ruso no lo vio, porque el ruso de alguna manera en esas charlas, cuando hablábamos de la liga en un barcito en Buenos Aires, el famoso de Tames y Corrientes, el ruso hablaba de las condiciones del jugador de básquet argentino. Él siempre estaba convencido que el jugador de básquet argentino era único por su inteligencia, por su condición de viveza nuestra, y realmente el tiempo sigue dando la razón, ¿no? Que él tenía una visión que era increíble. Y Aníbal, un chico que de una gran pasión y una gran vocación, o sea, fue producto de un gran esfuerzo, porque entrenaba como ninguno. En cada conmemoración, en cada cancha que piso, en cada cosa relacionada con el básquet y con la amistad, está siempre presente. No es muy fácil olvidar a alguien que dejó tanta huella en uno, ya sea deportiva y ya sea de amistad. Para mí era un hermano. Yo de la amistad es eso, es un hermano que uno elige, que la vida te da, y que para mí representó mucho en todo aspecto de la vida. Y siempre lo recuerdo con mucha emoción, con mucha alegría, con tristeza por no poder haber compartido con él todo lo que fue después del básquet. Porque después del básquet como jugador, vos disfrutás de un montón de cosas más, de ir a ver partidos, de comentar, de ir a ver, qué sé yo, la selección argentina.
Todas esas cosas que me hubiese gustado mucho disfrutarla con él porque hablábamos mucho de eso. Para mí fue una bisagra en el básquet entrerriano. En el interior lo recuerdan mucho porque cada vez que íbamos a jugar esa liguilla al interior era como que estaba por encima de los demás jugadores y como que animársele a todo el país, a los grandes, a Córdoba, a Buenos Aires, a Santa Fe, a Capital Federal, que eran intocables, era como animárseles. Antes de ese triple, ya en el 84, fuimos a jugar el argentino a Misiones y le ganamos un partido de semifinal a Provincia de Buenos Aires con 7 jugadores de selección argentina, ellos. Y esa epopeya, esa grandeza de no achicarse ante nadie, creo que marcó una bisagra en el básquet entrerriano. Creo que sí, que es el gran legado que deja Aníbal, el que a los talentos naturales que pudo haber tenido, el esfuerzo, la perseverancia que lo llevó de ser un jugador local a los primeros planos del básquet argentino. Creo que ese es el gran mensaje o la gran lección que deja Aníbal Sánchez para las nuevas generaciones, que con esfuerzo, con perseverancia, se pueden lograr los objetivos, en este caso en el deporte. Está presente en la iconografía del club, es una de las imágenes que están en el estadio del club desde hace ya muchos años. Al ingreso al estadio tenemos un recuerdo cuando se cambió el piso del estadio, que estaba desde el año 1982. Se conservó el pedazo de piso de madera desde el cual Aníbal lanza el célebre triple que le da a Entre Ríos el primer campeonato argentino de su historia. Así que digamos que está a la vista la presencia simbólica de Aníbal en cada lugar de este club. Qué sé yo, es mi hermano, y como hermano no hay otro igual. Obviamente también está mi hermana, de la que quiero un montonazo, pero Aníbal fue, dentro de nuestra familia, fue el Sánchez diferente, el que sin quererlo marcó momentos inolvidables tanto para la familia hasta que estuvo en vida y post vida también o después de fallecido. Sin lugar a dudas reflejó todo lo que él quizá impensadamente soñaba lograr y bueno, y no lo pudo disfrutar, o quizás sí, pero fue un Sánchez diferente. Aníbal Sánchez dejó un legado, una enseñanza en la vida y en el deporte. Su ex esposa Patricia Cipriani y en especial sus hijas María Florencia y María Agustina siguieron por ese camino que fueron construyendo con recuerdos y anécdotas de tantos amigos del deporte en diferentes puntos del país. Y yo la verdad que lo recuerdo a través de las cosas que me ha contado la gente, de las anécdotas, por ahí de los recortes o de las cosas que él guardaba, lo que me ha contado mi familia. Tengo un recuerdo lindo, un recuerdo espiritual, porque no tengo recuerdos de él, pero qué sé yo, con un lindo sentimiento. Sí, tal cual. Además, me parece que también siempre tuvimos a nuestra mamá que siempre fue abierta a poder hablar, siempre pudimos preguntar lo que quisimos, lo que necesitábamos saber. Ella siempre estuvo muy predispuesta para hablar y contarnos, y que eso también siempre ayudó a que nosotros podamos vivir esto, transitarlo bien. Siempre nos inculcó la parte del deporte, siempre estuvimos como muy cerca del deporte, lo ponía de ejemplo como deportista, cómo teníamos que entrenar. Nosotros siempre jugábamos al vóley y era como su papá, entrenaba el doble, entrenaba extra. Si quieren ser buenas se tienen que matar en el gimnasio. No pueden faltar al gimnasio. Sí. Llovía y íbamos al gimnasio. Sí, eso
Siempre desde ese lado, tal cual. Y bueno, y también siempre, si nosotros tenemos que recordar en qué momento tuvimos la primer charla, como que no sabemos, o cómo supimos que empezó esta historia tampoco, como que siempre fue algo muy natural que se dio desde el inicio para nosotros, y bueno, así nos ayudó como que vaya siendo todo más sano, me parece. Sí, yo creo que sí. Sí. Siempre te sorprende, aparte pasaron 31 años de que falleció y que siempre lo estén homenajeando y siempre haya algo que te lo recuerdas, como que sí. O nosotros también, al haber hecho tanto deporte, no sé, nos ha pasado estar jugando en Corrientes, un argentino, y de repente salías del estadio y había algún ex jugador esperándote para saludarte, que eras la hija. Entonces, bueno, con el deporte mismo es que hemos llegado a decir, wow, todo lo que realmente hizo. Sí. Está bueno. Ay, qué sé yo. Creo que lo que más llama la atención fue ese triple que hizo para que Entre Ríos saliera campeón. Como que es, no sé, como el hecho que marcó su carrera deportiva y por el que casi todos lo recuerdan. Sí, que era un apasionado también por lo que hacía, eso está bueno. Y aparte ni hablar, nuestra abuela, todo el trabajo que se tomó, que guardó todo y que hoy también ayuda, seguramente sin querer en su momento que lo hizo, y hoy ayuda a que uno haya podido también ir reconstruyendo una historia. Qué sé yo creo que cada uno lo hace a su manera. Todos han tenido maneras diferentes de poder hacer el duelo. Hay algunos que lo han hecho más rápido, otros que no. Mi abuela creo que nunca lo pudo hacer. Es más, mi abuela falleció cuando 5 años después. Sí, hace mucho. Creo que debe ser uno de los dolores más... Es como que también toda la situación ayuda a comprender de que uno hace lo que puede y que todos hemos hecho lo que pudimos para seguir con él. A ver, es una situación que igual ha sido dura y que es un golpe, entonces como que se respeta y se entiende que cada uno hizo lo que pudo, sería. Sí. Claro, sí, debe ser, porque aprendimos todos así que debe ser. Sí, con el Flaco en el pitch eran re amigos los dos, y dice que sí. El Flaco nos contaba siempre. Los partidos que se mataban, se enojaban, se iban corriendo y al otro día estaba todo bien. Claro, las hijas del Flaco jugaron al vóley también, entonces en algún momento compartimos bastante con el Flaco y de poder charlar y que él también te cuenta historias. Y bueno, siempre, como decíamos hoy, es un momento lindo, agradable y que siempre las historias y los recuerdos terminan siendo lindos. Y todo, creo. Más sobre todo en el deporte, fue eso de que nos ayudó a ser muy apasionadas, vivir el deporte al máximo. Y digamos que uno cuando aprende así, siempre viviste así, hoy en la vida más o menos como que seguís siendo así. No haces deporte, pero como que ya los llevas en la sangre, una cosa así. Sí, como que el deporte mismo te deja enseñanzas para la vida, después para relacionarte, para trabajar. Los valores. Sí. Aníbal Sánchez sonríe en algún lugar del cielo. Su sonrisa también era inconfundible, aunque no muchas veces lo hacía. Aníbal Sánchez no pasó desapercibido en su tránsito por este mundo. Representó el esfuerzo, la amistad sin dobleces, amor y pasión por el básquet. Dejó magia y talento, y nadie lo olvida jamás, aunque pase el tiempo.